Bueno, resulta que este novelón empezó así porque toca decir que la gente de bien, divinamente, caray, la oposición, los medios, el poder hegemónico y todo lo que es derecha y ultraderecha en Colombia, todas las semanas hace algo para desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro y para meterle terror a la gente, asustar a los colombianos y después salir a decir que así empezó Venezuela y que así empezó el comunismo y que así empezó el castrochavismo y que esto es que Petro está siguiendo el mismo camino de Chávez y está haciendo lo mismo que hizo Fidel Castro en Cuba. Mejor dicho, lo mismo de siempre, con el mismo cuento de siempre y con los mismos actores de siempre. O sea, la gente de siempre haciendo lo de siempre y la gente creyendo en la gente que siempre hace lo de siempre. O sea, un novelón tremendo. Esto empezó el domingo cuando empezaron a decir que se había acabado la gasolina de los aviones, que mejor dicho ya no había gasolina en Colombia para el combustible de los aviones y que iba a haber un caos y que ya los colombianos no iban a poder viajar y que mejor dicho el acabose había llegado, que por orden de Gustavo Petro y que aparte que porque Gustavo Petro, escúchese bien, había acabado con la gasolina en Colombia, que con ese cuento de la ecología y de cuidar el medio ambiente estaba quebrando al país y estaba acabando con el turismo de Colombia. Y entonces se empezó a propagar la noticia, se empezó a viralizar la noticia y salieron los periodistas de siempre. Dígase usted, porque hay que nombrarlos todos los días, los de RCN, los de Caracol Radio, los de la FM, los de RCN Radio, los de Blue Radio, los de la W y todos aquellos periodistas que en algún momento pertenecieron a las nóminas paralelas del señor Iván Duque a decir que ya Gustavo Petro había acabado con el tráfico aéreo en Colombia, que ya todas las compañías de aviones en Colombia, o sea de viajes, las que ofrecen vuelos nacionales y también internacionales, habían mandado el comunicado de que iban a cancelar vuelos y salió entonces en primera plana, en redes sociales, en prensa, en radio y en televisión, que ya no habían vuelos comerciales, que porque se había acabado el combustible y que el presidente tenía que salir a responder. Cuando el presidente Gustavo Petro salió a responder y salió a poner la cara y salió a decir que efectivamente no había ningún problema con la gasolina, o sea, con el combustible de los aviones, sino que había habido un inconveniente que ya se estaba solucionando, pues estos no le creyeron. O sea, estos dejaron claro que Petro estaba mintiendo y que Petro nuevamente se estaba burlando del país, e incluso salieron los de la oposición como don Sergio Fajardo y como doña Katy Jubinao y como los periodistas mismos, o sea, el señor, hay que decir, Luis Carlos Vélez, la señora Diana Saray Giraldo, la señora Vicky Dávila, Andrea Nieto, los mismos de siempre, a decir que efectivamente sí había una crisis y que las empresas, o sea, las compañías de vuelos ya habían cancelado, o sea que en Colombia no habían vuelos por culpa de Gustavo Petro, que porque no había gasolina, o sea que Petro había acabado con la gasolina. Inmediatamente entonces se mandó a revisión a ver por qué había pasado esto, qué era lo que estaba haciendo que estos periodistas dijeran que no habían vuelos, y se mandó a hacer una investigación certera a ver qué era lo que ocurría con la gente de Terpel, que después salieron a decir: un momento, aquí no hay ninguna anomalía, el combustible está listo y no se sabe por qué están cancelando los vuelos. Inmediatamente entonces salió el director de la Aeronáutica Civil a decir: no señores, ¿cómo así? Es que pueden operar los aviones, pueden seguir los vuelos y aquí no hay ningún problema de que no hay ningún combustible. ¿Cómo así? ¿De dónde sacaron ese cuento? Y salieron entonces de las compañías a decir que no había pánico, que sí habían vuelos y que el presidente estaba diciendo la verdad. Y después los medios de comunicación, para lavarse la cara como siempre, para acomodarse como siempre y para hacer lo mismo de siempre, salieron a decir que efectivamente sí habían vuelos, que todo estaba funcionando bajo la
la normalidad y que claramente había sido un problema del presidente que no había informado bien. O sea, se equivocan ellos, mienten ellos, meten terror ellos, pero terminan culpando al presidente. O sea que vuelos sí hay, combustible sí hay, y dejen de meter pánico que toda la semana le meten un cuento diferente a la gente para mantenerlos asustados. Háganme el favor.